A continuación, Comunidad Mujer Virtuosa. Mujeres valientes son incontables, pero tú las superas a todas. Comunidad Mujer Virtuosa de la Parroquia Santa María, Zona 17, presenta su programa Mujer de carácter más preciosa que una perla. Qué bueno, qué alegría, qué bendición estar con ustedes nuevamente para compartir la palabra, para compartir vivencias, para compartir anécdotas, en fin, todo aquello que nos pueda ayudar a cada uno de nosotros a tener esa fortaleza, esa decisión o lo que podamos necesitar en este momento a través del compartir, a través de una palabra. En fin, el Señor sabe cómo nos habla y nos habla de muchas maneras. Así que le damos gracias a Dios por este día, por estar compartiendo con cada uno de ustedes, y le pedimos también a Él que pues esta palabra tenga fruto y que a cada uno de nosotros pueda ayudarnos en nuestra vida diaria. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Vamos a platicar de un tema muy, muy bueno, muy especial, que creo que a todos nos puede servir, y el tema se llama pasar por el fuego. Y cuando pensamos en pasar por el fuego, pues inmediatamente viene a nuestra mente y a nuestros pensamientos, a nuestro corazón, bueno, imaginarnos algo que está pasando por el fuego. Entonces nos podemos imaginar, qué sé yo, nos podemos imaginar una llama, el quemar algo, qué sé yo, tantas cosas que pueden venir a nuestra mente. Pero el tema realmente es enfocado hacia pasar por el fuego. Como personas, como seres humanos, pues pasamos por dificultades, por situaciones difíciles que a la larga pues van a ser de bendición para nuestra vida. Aunque en el momento que lo estamos viviendo, pues no es fácil, es muy difícil el pasar por esas situaciones que podríamos llamarle es el fuego, pero ese fuego al final nos va a servir para purificarnos, para poder hacernos mejores personas, nos va a servir como experiencia, como aprendizaje, en fin, tantas cuestiones que puede traernos a nuestra vida. Hace unos días veía yo en la televisión, bueno, nosotros estamos como guatemaltecos, estamos pasando por una crisis a nivel nacional, y es una crisis política en la que cada uno de nosotros que no tenemos tal vez nada que ver, pues hemos experimentado la situación que está candente, decimos nosotros, ¿verdad? Y decía un sacerdote en lo que es la homilía, decía algo, cuando hay algo que se le prende una mecha o que se le pone pólvora, en algún momento va a explotar. Y es eso lo que estamos viviendo nosotros actualmente, prácticamente una explosión, porque se le fue añadiendo, agregando tanto que al fin pues está explotando, ¿verdad? Pero esa es otra cuestión. Ahora, hablando de esta situación que estamos pasando, fíjense que veía yo un anuncio donde lamentablemente un bombero por apagar un carro que lo usaron para bloquear una carretera, pues él se mete a rescatar, creo yo, a una persona, pero él agarra fuego y su traje le empieza a agarrar fuego, y entonces todos al fin trataban de sofocarle el fuego
en su ropa. Era algo así como muy, ¿qué les dijera yo? Da mucha tristeza ver hasta dónde puede llegar una situación que nos afecta a personas que ni siquiera tenemos nada que ver, especialmente los bomberos. Lo que hacen es ayudar, es estar al servicio de una comunidad. Y entonces hicieron todo lo posible. Gracias a Dios, pues el fuego no pudo llegar tan profundo que le pudo dañar su piel, aunque sí tuvo algunas quemaduras, pero no fueron de gravedad. Bendito sea Dios. Ahora trasladándolo a nuestra vida, pues muchas veces en nuestra vida han habido situaciones difíciles en las que hemos tenido que pasar por el fuego. Cada uno podemos identificar cuáles han sido esas situaciones difíciles. Alguien podrá decir, bueno, yo fue en un duelo cuando mi mamá, mi esposa, un ser querido murió, pues yo fui probado a través de una tristeza. Esa prueba a mí me llevó a tocar fondo, podrá decir alguien, o una desilusión, podrá decir alguien, a mí me llevó a tocar fondo, porque yo ya no sabía qué hacer. Entonces, ese tocar fondo es ese momento donde pasamos por el fuego. Y no comprendemos por qué o para qué Dios está permitiendo cosas en nuestra vida. Pero relacionándolo y viendo cómo es el proceso del fuego, este bombero, pues les decía, gracias a Dios fue solo como superficial. Pero si su cuerpo hubiera sido afectado por el fuego, pues lógicamente hubieran quedado cicatrices y hubiera quedado pues él muy dañado físicamente. Y eso sucede con nosotros cuando pasamos por situaciones difíciles, pues esas heridas pueden ser superficiales o pueden ser muy profundas. Depende hacia dónde nosotros muchas veces permitimos o hacia dónde nosotros también colaboramos para que esas heridas sean más profundas. Pero lo más importante es darnos cuenta que el ser humano, pues hay un dicho que no es que les digo tan agradable, pero que en el fondo a veces tiene razón, ¿verdad? Que dice que a golpes se aprende. Y me recuerdo yo cuando los niños pues se caen, ¿verdad? Los niños se tropiezan y uno le está diciendo, no te vayas a pasar ahí porque te vas a caer. Y no te brinques esa zanja porque te puedes caer o te puedes lastimar. Y yo me recuerdo de eso pues cuando era niña, ¿verdad? Ahora ya pues ya la modalidad es diferente, ya los niños pues no depende del lugar o el área, ya a los niños no se les deja exponer a ese tipo de peligros. Pero así, pues de una forma fácil, uno está siempre viendo, no te vayas porque te vas a caer. Y así nos sucede a nosotros en la vida. A veces estamos expuestos, ya sea por nuestras decisiones o por circunstancias exteriores, a caer en el fuego. ¿Y cuál es el fuego? Pues es ese momento donde sentimos que ya no salimos, donde sentimos eso que quema nuestra vida, que quema nuestro cuerpo, llámese una herida, por una tristeza, llámese por un duelo, una decepción, algo que nosotros mismos provocamos. Por ejemplo, hay personas que tocan fondo por un vicio que no quisieron pues ponerle un alto, y hasta que están en un hospital, pues ya donde a veces es a tiempo y a veces es a destiempo que se le puede rescatar o no se le puede rescatar. Y entonces uno escucha testimonios que dicen, mire, tuve que tocar fondo para poder reaccionar, para poder madurar, para poderme dar cuenta que lo que estaba haciendo no estaba bien. Pero, ¿cuál es lo importante acá? En primer lugar, saber que todo sucede
para bien, dice la palabra, de los que aman al Señor. Y bueno, uno dice, ¿cómo así? ¿Cómo es que Dios está permitiendo que yo esté sufriendo, que yo esté pasando por esta prueba, muchas veces económica? Miren, las pruebas económicas son una de las peores pruebas que un ser humano dice que puede pasar. Bueno, yo lo experimenté tal vez, pero no a un grado así tan grande, pero sí me di cuenta que cuando uno no cuida muchas veces o por circunstancias, uno no tiene una buena organización en su vida, puede ser que de repente caiga en esa situación. Pero en fin, así como esa hay muchas. Y entonces caer en una situación donde a través de estar en el problema, en el fondo, cuando sientes que la soga te llega al cuello, entonces se reacciona. Pero ese fue el fuego donde tú y yo pudimos haber pasado. Y nada más estando ahí es cuando la persona siente que ya no puede, dice, no aguanto más esta situación y me levanto. Entonces vemos que a través de esa prueba, a través de pasar por el fuego, nosotros aprendemos. Nosotros nos hacemos fuertes, nosotros tomamos la lección y empezamos una nueva vida. ¿Cuántas parejas pues han tenido que llegar a tocar fondo para poderse dar cuenta que estaban echando a perder no solo su vida, sino que la vida de sus hijos por una mala decisión? Tal vez porque no era la persona que tenía que elegir, tal vez porque se lo decían, mira, esta persona no te conviene, no es para vos. Viceversa. Pero no, es que yo sé que en el camino se van a arreglar las cosas. Y llega a tal grado esa situación que ve niños, uno que trabaja a nivel espiritual o emocional o social también con gente, con personas. Uno escucha cada testimonio de personas que han echado a perder no solo su vida, sino la vida de los demás. Pero lo más importante es que nosotros comprendamos que a través del fuego, dice, se purifica el oro. El oro realmente es una forma muy interesante de saber cómo se purifica. El oro es un mineral común y corriente, pero el oro tiene que pasar por el fuego para ir eliminando todas las impurezas, y no solo una vez, una y otra vez tiene que diluirse para poder ir como con un colador, me lo imagino, pues como extrayendo y sacando todo aquello que no sirve o la contaminación de otros minerales para que el oro quede puro. Y hemos escuchado que hay oro de diferentes calidades, y así es, ¿verdad? Hay oro de 10 quilates, oro de 14, oro de 24 y no sé cuántos más. Bueno, esos son los que yo conozco. Entonces, ¿por qué es la diferencia en precio? Porque entre más alto es el quilataje, es porque es un oro mejor, más puro. Y entre más bajito es, bueno, aunque sea un mianito de 10 quilates me compro. Pues es mucho más delgado, más sencillo y pues lógicamente no tiene tanta resistencia a un golpe como lo va a tener uno de 24 quilates. Y entonces, así como se purifica el oro, así nos purificamos cada uno de nosotros. Si nosotros no hubiéramos pasado por una situación difícil o no estamos pasando y no tomamos la decisión de dejar que Dios nos moldee y nos purifique a través de la prueba, nosotros no vamos a salir de ahí. Porque hay muchas personas que su orgullo, su prepotencia, pues no les permite, dice, no, pues yo estoy bien así y Dios no mira lo que estoy sufriendo, no se da cuenta y en fin empiezan a echarle a Dios la culpa. Y lo que Dios está haciendo es que te está permitiendo la prueba para que tú te detengas y digas, ¿qué estoy haciendo mal?
necesito pasar por este fuego para que Dios me dé la oportunidad de ser una pieza nueva, de ser una criatura nueva a través de pasar por el fuego. Ahora la pregunta es, ¿tú has pasado por el fuego y te has dejado moldear? ¿O estás pasando por el fuego, pero estás pataleando y no quieres aceptar la prueba? Cuando nosotros aceptamos pasar por el fuego, aunque nos duela, ¿se imagina usted si el oro sintiera, si ese mineral por el que está pasando por el fuego sintiera, qué diría? ¿Verdad? Hay una anécdota me encanta, pero es un poco larga, pero resumida es esta, ¿verdad? De una taza muy hermosa que fue de porcelana pura. Es igual, ¿verdad? Tiene que pasar por el fuego y deshacerla una y otra vez hasta que no da la forma exacta. Y entonces esta tacita, pues, era tan bella, tan hermosa, pero cuando estaba en la vitrina todos las admiraban, y entonces alguien le dice, mira qué linda eres, ¿cómo fue que lograste esa forma? ¿Cómo fue que te moldeaste? Es que eres tan perfecta. Y entonces la tacita empieza a contar, ¿verdad? Todo lo que tuvo que pasar para hacer una tacita tan atractiva, y empieza a contar cuántas veces tuvo que pasar por el fuego y cuántas veces la tuvieron que deshacer para volverla a hacer y hacerle las líneas perfectas. Y le dice a alguien, bueno, pero entonces ya cuando estabas formada, ya no hubo problema. No, le dice, todavía, porque después le dice, para hacerme esa figura, pues tuvieron que volverme a pasar por el fuego para que quedara impregnada los rasgos que me querían dar. Y así es como cada uno de nosotros tenemos que pasar por el fuego. Cuando uno escucha un testimonio, ¿qué es lo que nos impacta? Que esa persona tocó fondo, pasó por el fuego para ser ahora la persona que es. Y pues los que tienen testimonios gruesos dirían, usted porque no lo pasó, ¿verdad? Pero son los testimonios que más te impactan. De personas, por ejemplo, una persona que estuvo presa por qué sé yo cuántas, por narcotráfico, por asesinato, por violación. Pues sí, tenía por qué pagar, pero ¿qué fue a pasar ahí en la cárcel? Ahí fue a pasar por el fuego. Pero ¿cómo salió? Una persona transformada. Y entonces cuando uno escucha un testimonio como eso, dice, wow, ¿verdad? ¿Cómo el Señor pudo hacer algo tan diferente de alguien que ya supuestamente para el mundo no valía nada? Pero esa es la obra de Dios, porque dice que nosotros somos el barro y Él el alfarero. Porque cuando una pieza de barro también se está moldeando, es necesario que si le quedó una agrietadura, hay que volverlo a pasar hay que volverlo a disolver y volverlo a pasar por el fuego y volverlo a amasar y volverle a dar la forma, volverlo a quemar para que hasta que ya no tenga ningún filtro, esa pieza ya esté lista. Y eso solo lo puede hacer el Señor con nosotros. Si nosotros le permitimos y si estamos dispuestos a que en medio de los problemas, de las circunstancias, nosotros vamos y queremos ser personas nuevas. El mundo sería diferente si cada uno de nosotros, por ejemplo, hablando de nuestra sociedad, de nuestra situación en Guatemala en este momento, yo el otro día le oraba al Espíritu Santo y le decía,
Ay, Espíritu Santo, toca esos corazones. ¿Cómo es que no pueden tener sensibilidad de un lado o del otro para no darse cuenta que el pueblo está sufriendo, que está pasando una prueba tan grande, que los alimentos se están agotando muchas veces, que llegó a un punto que no había gasolina y que si seguimos con esto, ¿a dónde vamos a ir? Y yo le decía, Señor, toca esos corazones, que no se dan cuenta que una sociedad completa, una nación está siendo lastimada porque ellos no quieren ceder al poder, no quieren ceder a quebrantarse y ceder y dejar a un lado el orgullo, el poder, esa ambición de poder. Y pensaba yo, ellos no se darán cuenta que puede ser que el día de mañana no amanezcan. ¿Y por qué tanta ambición? ¿Por qué tanto deseo de poder si la vida no la tenemos comprada? Y que tantos millones no le alcanzan a uno para vivir una vida. O sea, se queda ahí, es demasiado. Y pensaba yo, ¿qué tanto egoísmo puede haber en una persona? Pero cada uno de estas personas, pues, en su momento tendrán esa introspección para poder saber y darse cuenta de qué están haciendo con su vida. Y cuando nosotros aceptamos que tenemos que hacer cambios en nuestra vida, que tenemos que soltar muchas cosas que nos han hecho daño y que le siguen haciendo daño a los demás, es cuando tenemos que estar dispuestos a pasar por el fuego. Y a saber que ese fuego pues va a ser horrible, va a ser tremendo, experimentar ese calor que con una quemadura siente que ya no puede. Imagínense ese fuego que quema muchas veces en nuestro interior porque hay cosas que no estamos haciendo bien. Y dice la palabra del Señor en Cirácides 2. Dice la palabra del Señor en Cirácides 2. Si te has decidido servir al Señor, prepárate para la prueba y conserva recto tu corazón. Y sé decidido, no te pongas nervioso cuando vengan las dificultades. Si te has decidido servir al Señor, prepara tu alma, dicen algunas versiones, prepara tu alma para la prueba. Y cuando hablamos de servir, no es precisamente que vamos a estar sirviendo en una comunidad, en una iglesia, en una congregación. El servir es el darnos a los demás, empezando por nuestra familia. Entonces, cuando nosotros preparamos nuestra alma para la prueba, es porque vamos a pasar por el fuego, porque el Señor necesita que nosotros seamos purificados para que podamos dar lo mejor. Una persona que no ha experimentado la prueba, difícilmente pueda dar lo mejor. Ya sea grande o pequeña la prueba, pero tienes que experimentarla porque sabes lo que se siente y puedes entender y comprender a los demás. Pero cuando pues la vida te ha bendecido y nosotros lo vemos, ¿verdad? En personas que dicen, y mira qué es lo que el Señor ha hecho por ti, como, pues yo la verdad me siento bien, no puedo decir, no me ha pasado nada, todo me ha ido bien.
no tienen mucho que contar. Esperamos que su vida siga así, pero saben que la prueba es necesaria muchas veces para nosotros ser personas mejores y dejar de ser indiferentes. Porque cuando una persona no ha pasado por la prueba, pues es un poquito indiferente, ¿verdad? Porque, pues sí, ¿qué puedo decir yo? No puedo decir que Dios me sacó de algo difícil porque no lo he pasado, gloria a Dios. Pero las pruebas nos hacen más fuertes, nos hacen más valientes y nos hacen mejores personas. Que cada uno de nosotros, pues cuando venga la prueba, estemos dispuestos a aceptarla, pero sobre todo someternos a Dios para que Él trate con cada uno de nosotros. Cuando el barro está suave y fácil de moldear, al alfarero se le hace más fácil. Pero cuando el barro está muy duro, muy difícil, entonces a veces tiene que hacer movimientos más fuertes para que pueda darle forma. Jesús quiere ser con nosotros compasivo, tierno, pero va a depender de nuestra textura para dejarnos moldear por Él y que sea para su gloria el que nosotros seamos dóciles a lo que Él tenga que hacer en cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga. Gracias, Señor, por que nos has permitido compartir una vez más y que pues quede en nosotros el deseo de ser barro suave en las manos del alfarero. Que Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente programa. Comunidad Mujer Virtuosa de la Parroquia Santa María Zona 17 presentó su programa Mujer de carácter más preciosa que una perla.